vamos nosotros a leer primero el 18 para que podamos nosotros tener el contexto y poder comprender mejor. Amén. Dice la palabra de Dios desde el verso 18: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y luego dice: y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón nos reprende, no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidamos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Un pastor relataba la historia sobre un hombre que conoció cuando era niño. El nombre de esta persona era Jake. Y era el hombre, según relata él, el hombre más malvado y borracho del pueblo. De vez en cuando iba a la iglesia, pero no iba para asistir, iba porque a la salida esperaba a los ancianos y les pegaba. Un miércoles en la noche Jake llegó a la iglesia y no fue para golpear a las personas. Extraordinariamente Jake pasó al altar y entregó su vida a Cristo, se arrodilló. Y el viernes siguiente había un culto en esa iglesia y el pastor de la iglesia pidió que si había alguien que tenía algún testimonio que compartir de lo que Dios estaba haciendo en su vida. Y Jake estaba ahí. Jake se paró, cruzó y dijo lo siguiente: yo tengo algo que decir, dijo Jake. Antenoche cuando vine, yo los odiaba a todos ustedes. Pero algo me sucedió y no lo entiendo. Esta noche les amo a todos ustedes. Creo que todos, o todo aquel que es verdadero cristiano, entiende lo que Jake expresó, lo que esta persona expresó. No sabemos cómo fue que ocurrió, pero nuestras vidas sufrieron una transformación. Empezamos a pensar, a sentir, a hacer, a hablar, a reaccionar, a comportarnos de una manera completamente distinta. El amor a Dios, el amor a su palabra, el amor por su pueblo empezó a brotar y sigue brotando de nuestro interior. Y esto es lo que Juan está expresando en el versículo 19, cuando dice: y en esto conocemos. Lo que él está diciendo, en esto sabemos, de esta manera podemos concluir. Él está hablando de lo que ya vino diciendo desde el versículo 18 hacia arriba. Él está hablando del estilo de vida que está caracterizado por el amor. En esto conocemos, en que amamos como Cristo nos amó. El amor, entonces, es la vara, es la regla para medir a todo cristiano, incluyendo a Juan mismo. Quiero que usted note que todos los versículos Juan habla de manera plural, no habla en singular. Él dice: y en esto conocemos que somos y aseguraremos nuestros corazones. Todo es plural. Él reconoce que todos, sin importar cargo, ministerios, años de servicio o años en una iglesia, sean niños en la fe o sean unos padres en la fe, todos estamos sujetos al mismo estándar. Y ese estándar está fijado por Cristo. Él puso y Él es la medida. Si nuestra vida se caracteriza por el amar, pero no cualquier amar, sino el amar como Cristo, entonces podemos estar seguros de que estamos en la verdad. Ahora, es importante no asumir que se trata de amar perfectamente. Si en nuestra vida ha sido roto ese patrón o esa tendencia al egoísmo,
al hacer acepción de personas, de no darnos por completos, al enojo desproporcionado, a la conveniencia, al menospreciar, a la burla, como veíamos la semana pasada, a esa tendencia que tenía Caín, entonces podemos estar seguros, como dice el verso 19, que somos de la verdad. Dicho de otra manera, que estamos andando en la verdad, que estamos andando en la luz. Somos de la verdad, estamos andando en la verdad, estamos andando en la luz y el parámetro del amor es evidente en nuestras vidas. Primera de Juan, capítulo 1, verso 6, dice Juan: si decimos que tenemos comunión con Él, es decir, con Cristo, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y esto, andar tinieblas, se refiere a las obras de las tinieblas: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, aborreciendo, homicidios, egoísmo, etc. El capítulo 2, verso 6 dice: el que dice que permanece en Él, en Cristo, debe andar como Él anduvo. Capítulo 2, versos 9 y 10 dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, aún está en tinieblas. El que ama a su hermano, ¿qué? Permanece en la luz. Juan lo que nos presenta aquí, entonces, en el versículo 19 al versículo 24, son los beneficios que la vida caracterizada por el amor proporciona al cristiano. Os voy a presentar 3 beneficios. Número 1 es el beneficio de la seguridad de salvación. Número 2, que Dios contesta sus oraciones. Y número 3, la presencia permanente y poderosa del Espíritu Santo. La prueba irrefutable entonces de salvación es una vida que se caracteriza por amar como Cristo nos ha amado. Y el beneficio número 1 es que proporciona seguridad de salvación. Dice el versículo: en esto conocemos que andamos, que somos de la verdad. Y dice: y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Para todos nosotros como cristianos, la seguridad de salvación es esencial. Para todo cristiano, la seguridad de salvación es esencial. El creyente que no tiene seguridad de salvación se va a sumergir y se va a enfocar en sus dolencias, en sus dudas, en sus interrogantes, en sus luchas, en sus conflictos y en su propio pecado. Y va a estar tan preocupado por su condición espiritual que no tendrá tiempo para otras cosas. No tendrá tiempo ni para servir a Dios. Pero el creyente que goza de una plena seguridad de salvación se verá libre de todas estas incomodidades. Su alma no estará atormentada con dudas sobre su perdón y aceptación delante de Dios. Considerará su salvación como algo decidido y estable. Y no podría pensar de otra manera, pues el pacto de Dios es eterno, está sellado con la sangre de Cristo. La obra de la redención es perfecta y completa y jamás la palabra de Dios, nuestro Salvador, ha dejado de cumplirse. Su salvación es un hecho y en consecuencia puede conceder el cristiano su atención especial a la obra de Dios y esforzarse y aumentar sus fuerzas para la causa del reino. Para el cristiano es importante la seguridad de salvación. Sin embargo, fallamos. Sin embargo, pecamos. Y esto es lo que ocurre del versículo 20. En cualquier cosa que nuestro corazón nos condene, Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Nuestro corazón nos reprende. Nuestra conciencia nos acusa, nos sentimos mal, y como esta carta en especial se trata de quiénes son verdaderos cristianos o no, es posible que sintamos inseguridad o hasta dudas de si realmente somos hijos de Dios o si realmente nosotros somos salvos. Y la inseguridad como efecto negativo tiende a enfocarnos en nosotros mismos, en nuestras dudas, imperfecciones, temores, pecados. Y eso puede terminar a conducirnos en tratar de obtener la seguridad por nuestros propios medios,
por nuestros propios esfuerzos, por nuestras propias obras. Sientes que le fallas a Dios y lo que tratas de hacer entonces es salir de la iglesia y hacer muchas cosas buenas para compensar eso, y entonces te sientes bien, sientes que tienes esa seguridad, pero no es suficiente, porque eventualmente vamos a volver a caer a ese ciclo de frustración, porque nuestras obras jamás serán perfectas y constantes. Ahora quiero que prestemos atención a lo siguiente. Tenemos que partir de que Dios conoce todas las cosas, de que Dios es mayor que nuestro corazón y Él conoce todas las cosas. Pablo en 2 Timoteo capítulo 2 verso 19 dice: el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. 2 Timoteo capítulo 2 verso 19. Dios sabe quién son sus hijos. Él los ha engendrado, Él los ha sellado y los ha establecido para siempre. Y la evidencia de todo aquel que invoca su nombre y todo aquel que es verdadero cristiano es que practica la justicia y se aparta de la iniquidad, del pecado, de las obras de la carne. Amén. Ahora, Dios no solo sabe quiénes son sus hijos, Él sabe cómo son sus hijos. Él sabe la obra que está haciendo en ellos. Él sabe las luchas, las pugnas interiores que tenemos. Él conoce que sus hijos tienen el deseo de hacer su voluntad, de amar como Cristo los ha amado, pero también sabe que no siempre es así. Dios lo sabe. Así que Él sabe que no somos lo amorosos, lo perdonadores, lo generosos que debiéramos ser. Él sabe todas las cosas. Eso dice el versículo 20. Lo que Juan nos quiere enseñar entonces es lo siguiente: el amar como Cristo es una prueba irrefutable de ser salvos. Por lo tanto, amar a ese nivel nos da la seguridad de ser salvos. Número 2, debemos reconocer que no siempre amamos así, que no somos constantes en amar así, que hay ocasiones que el egoísmo, la ira, el orgullo se hacen presentes en nuestras vidas, y ciertamente no es algo que nos caracteriza, pero ahí está. Y nuestro corazón nos reprende, escuchamos la exposición de la palabra de Dios y nos sentimos avergonzados. Nuestra conciencia nos recuerda esos momentos cuando conscientes o inconscientemente no amamos, no como debimos, no reaccionamos como debimos, no tratamos a los demás como debimos, no hablamos a otros o de otros como debimos. Y entonces nuestro corazón y conciencia nos condenan y nos sentimos después de esto con la culpa, y podemos casi concluir: yo no soy un cristiano verdadero. Sin embargo, número 3, Dios lo sabe, pero no nos condena. Dice la palabra de Dios: porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan, los que no practican, los que no se caracterizan de andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice Romanos 8:1. No hay condenación, no hay acusación, no hay nada en contra para los que están en Cristo Jesús. Mayor que nuestro corazón es Dios, dice la palabra de Dios. El corazón puede acusarnos, pero el amor de Dios ha sido, es y será más grande que nuestras culpas y que nuestros pecados. Su amor cubre multitud de pecados, dice la palabra. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice 1 Juan 1:9. Tenemos que recordar que la salvación no se trata de lo que hacemos, sino de lo que Cristo ha hecho. Se trata de su obra en nosotros, a través de nosotros y a pesar de nosotros. Entonces, demostrar amor como un patrón de vida es la prueba de que somos hijos de Dios, y por lo tanto no hay condenación para los que estamos en Cristo. Ciertamente vamos a fallar, usted va a fallar, va a pecar, el corazón le va a reprender, pero mayor es Dios que su corazón, quien es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es el primer beneficio
de una persona que ama al nivel que Cristo ama. Seguridad de salvación. Verso 21 dice: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Lo que está diciendo es que si en tu vida ese patrón de amor, no perfecto obviamente, pero ese patrón, esa tendencia a amar como Cristo nos amó, si tú la notas en tu vida, tú puedes tener la confianza, la seguridad de que eres hijo de Dios, porque eso quiere decir que Dios está obrando en ti, produciendo ese amor. Tenemos que reconocer que no es por nosotros, no es por nuestro esfuerzo, es por el amor de Dios, es la obra de Dios en nuestras vidas. Es el amor de Dios, ese amor que nos sacó de las tinieblas y nos puso en su luz admirable. Él fue quien nos escogió para ser santos, que en amor, dice Efesios, nos predestinó a ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo, que por su gracia nos salvó de la esclavitud del pecado, del control y de la naturaleza del enemigo y también de su propia ira santa, y ahora somos aceptos en el amado. Fue Él quien nos lavó, fue Él quien nos quitó todo pecado, el que quitó ese corazón de piedra y nos dio un corazón de carne. Es Él quien ha puesto su verdad en nosotros, es Él quien ha obrado en nosotros tanto el querer como el hacer su voluntad. Es su diestra la que nos ha sostenido. Es Él quien empezó la obra y es Él quien la va a terminar. No somos nosotros, es Cristo en nosotros. Amén. El siguiente beneficio es el beneficio de las oraciones contestadas. Y creo que en este punto nosotros, no hay cristiano que no quisiera esto. Dice el versículo 22. En cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Tal parece que Juan tiene en mente las palabras que Jesús dijo y que Él mismo registró en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versos 7 al verso 10. Dice el verso 7 del capítulo 15 del Evangelio de Juan, Jesús hablando: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y os será hecho. El versículo 10 dice: si guardan, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ahora, quiero que note o observe lo siguiente. Juan intercambia palabras como permanecer con guardar o obedecer. Y a lo largo de la carta, de la primera carta de Juan, hemos visto que Juan hace mucho esto para hacer énfasis en lo que él está enseñando. Lo que él está diciendo es que el verdadero cristiano es aquel que cree, que obedece y permanece. Repito, el verdadero cristiano es aquel que cree, que obedece y que permanece. Cree la verdad, obedece la verdad y permanece en la verdad. Amén. El que dice, yo le conozco, dice 1 de Juan capítulo 2 del 4 al 6. El que dice, yo le conozco, creo y tengo comunión con Cristo, pero no guarda, no obedece, no persevera en sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él, o no están dando la verdad. Pero el que obedece, el que guarda su palabra, sus mandamientos, su voluntad, la verdad, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, o en la verdad, en su voluntad, en la luz, en Cristo, debe andar como Él anduvo. Ahora, ¿cómo anduvo Cristo? En obediencia a la voluntad de su Padre. Eso es lo que Jesús dijo en el Evangelio de Juan. Número 2, el verdadero amor se traduce en sumisión. El verdadero amor se traduce en sumisión, en obediencia a Dios, de tal manera que el centro,
El corazón de una vida justa, de una vida que agrada a Dios, lo que motiva la obediencia de todo cristiano es el amor a Dios. Mucha gente intenta obedecer para ganarse el amor de Dios, pero nosotros no podemos hacer nada para ganarnos el amor de Dios. Queremos obligar a Dios a que responda a nuestras demandas obedeciendo. Nos comportamos como aquel niño que quiere salir y entonces sabe que va a pedir permiso. Entonces, para allanar el terreno, lo que hace es va y lava los trastes, va y lava el baño, va y lava el coche. Luego va con el papá y le pide permiso. Y el papá le dice, no, pero ya lavé el auto, pero ya lavé la cocina. ¿Lo hizo por amor? No. Así hacemos nosotros. Obedecemos y luego vamos con Dios. Pero yo ya hice esto, ahora dame esto, ahora dame esto. Dice Dios, no, no funciona así. Tu obediencia debe ser motivada por amor a Dios. Si no, no es amor genuino. Dice, guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Él porque le amamos. Esto quiere decir que aprendemos lo que significa amar y obedecer las palabras de Cristo de tal manera que las palabras de Cristo, la voluntad de Cristo, asumen el control de nuestras vidas. Jesús no solo dijo, si permanecen en mis palabras, Él dijo, mis palabras deben permanecer también en ustedes. De modo que la persona cree, la persona actúa de acuerdo a las palabras y el motor de esa obediencia y esa perseverancia es amor a Dios. ¿Cuál es el beneficio de perseverar, del amor al nivel de Cristo? Que recibiremos cualquier cosa que pidamos, dice el versículo. Cualquier cosa que pidamos. Ahora es lógico que la persona que cree, obedece y persevera en Cristo, en cuyo corazón hay amor por Cristo y en cuyo corazón las palabras de Cristo tienen completo control, no va a pedir nada que sea contrario a la voluntad de Cristo. Repito, la persona que cree en Cristo, la persona que obedece y persevera en Cristo, en cuyo corazón hay amor por Cristo y en quien las palabras de Cristo tienen completo control, no va a pedir nada que sea contrario a la voluntad de Cristo. Él va a orar como Cristo oró en el Getsemaní: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y por ello no es difícil entender que una persona así va a recibir todo lo que pida, porque todo lo que pida va a ir en relación de hacer la voluntad de Dios, hacer las cosas que son agradables a Dios, lo que es justo a los ojos de Dios, lo que se ajusta a su voluntad buena, agradable y perfecta. Su oración se va a ajustar a la voluntad de Dios. No es que Dios se va a ajustar a mi voluntad en la oración, yo me ajusto a su voluntad. Y cuando yo pido lo que está de acuerdo a su voluntad, el Padre no me niega nada, porque todo lo que está en su voluntad Él lo concede, porque no es para mi gloria, es para la gloria de Dios. Entonces el cristiano pide perdón, sí, pero no solo pide perdón, pide también que su amor abunde más y más, pide conocer, discernir mejor. Él pide que el Padre quite todo aquello que estorba el amor que fluye o que impide la unidad. Pide que su entendimiento sea alumbrado más y más y que él pueda conocer lo alto, lo bajo, lo profundo, lo amplio del amor de Dios, para que todo lo que él haga sea únicamente para la gloria y alabanza de Dios. Ahora déjeme asegurarle que el Padre jamás se va a resistir a contestar una petición o una oración así. La promesa, la característica de esto es que la promesa de contestar todas las oraciones es solo para quienes permanecen en Cristo Jesús. Dios no está obligado, nunca lo ha estado, a responder las oraciones de los incrédulos. Él solo responde las oraciones de sus hijos. Juan capítulo 9, verso 21 dice: sabemos que Dios, escuche,
Sabemos que Dios no oye a los que practican el pecado, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a éste oye. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Por definición, entonces, si pedimos cualquier cosa que no se conforme a su voluntad, Él no nos oye. Proverbios 15:29 dice, el Señor está lejos de los impíos, pero Él escucha la oración de los justos. Y Proverbios 28:9 dice, al que aparta su oído para no practicar la ley, su oración es abominación. La clave de la oración es que amamos tanto a Dios, que pedimos las cosas que están en su corazón y se ajustan a su voluntad. La persona que está en comunión con Dios, que tiene verdadera comunión con la familia de Dios, deseará hacer las cosas que son agradables delante de Dios, que trae gloria y alabanza a Dios y que son para bendición y fortalecimiento de la familia de Dios. La clave entonces es tener corazones que solo quieren agradar al Señor en todo lo que hacemos. Y ese corazón solo lo tienen personas que han nacido de nuevo. Solo personas que han nacido de nuevo pueden tener un corazón en cuyo deseo es agradar a Dios en todo. Y es realmente llamar la atención, ver nuestras vidas y darnos cuenta cuánto hacemos para agradarnos a nosotros mismos y cuánto hacemos para agradar al Señor. Muchas ocasiones cerramos nuestros corazones, queremos hacer nuestra voluntad y nos volvemos egoístas, nos resistimos a perdonar, a dar todo de nosotros, hacemos acepción de personas, damos como y cuando queremos, no como y cuando podemos o debemos. Somos muy convenencieros en esta parte. Sin embargo, una vida guiada por Dios se enfocará en solo agradar a Dios, en amar a Dios y amar a los demás, aun y cuando en determinado momento no sea agradable para nosotros. La premisa, por lo tanto, es cree, ama y obedece. Y el llamado es persevera creyendo, amando y obedeciendo. Y Juan reitera eso en los versos 23 y 24. Dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros como nos los ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Quiero resaltar esto, dice, y este es su mandamiento. La idea de guardar o obedecer sus mandamientos en el versículo anterior, en el versículo 22, obligó a Juan a hablar específicamente sobre cuál es el mandamiento. Él no solo dijo es el mandamiento, él habla específicamente cuál es el mandamiento. Número 1, es solo uno, pero dividido en dos partes, o uno resulta de otro. La primera, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y número 2, que nos amemos unos a otros. Ahora quiero que usted me acompañe a Juan 6:29, por favor. Al Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 29, porque muy seguramente Juan tiene en mente las palabras de Jesús. Juan 6:29, amén. Dice la palabra de Dios. Y respondiendo Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él ha enviado. ¿De quién está hablando? De creer en Él mismo.
Pero cuando de salvación se trata, las personas asumen que para obtener y asegurar la salvación debemos hacer buenas obras. Entonces las personas se enfocan en hacer buenas obras. Note lo que dice el versículo anterior, en el versículo 28. Dice, y entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Wow. Se creían capaces, calificados para hacer o cumplir las demandas que Dios le dijo. A ver, ¿qué es lo que demanda Dios? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Eso es lo que le está diciendo. Demasiado atrevimiento. ¿Quién podría hacer algo así? ¿Qué es lo que Dios demanda que yo haga? Yo lo voy a hacer. ¿Cuáles son las obras de Dios que debemos hacer para ser salvo? ¿Cuáles son las obras que Dios quiere que yo haga para que recibamos lo que pedimos? La respuesta que Jesús puso en este versículo volteó todo el concepto de ellos y todo el concepto para nosotros. Porque muchos así hemos funcionado, muchos así lidiamos con sus dudas, temores, muchos así tratan con sus pecados, creyendo que puede ser salvo a partir de buenas obras o mantenerla o perseverar en la salvación a partir de buenas obras. Jesús dice lo siguiente, lo único que debes hacer es creer en mí. Eso es todo lo que tienes que hacer. Tus obras no son suficientes para ser salvo. Tu problema no son tus obras únicamente. Tu problema es más serio. Tu problema es tu naturaleza pecaminosa. Tus obras incluso pudieran ser buenas, pero los motivos detrás de ellas revelan tu propia naturaleza. Dios no solo está airado, Salmo 7:11 dice que Dios no solo está airado contra el pecado, Dios está airado todos los días contra el pecador, dice Salmo 7:11. Y la única manera de ser unido a Dios y satisfacer las demandas de Dios y tener salvación es por medio de mí, dice Cristo Jesús. Cuando tu fe está colocada en ti, cuando tu fe está colocada en tu esfuerzo, en tus obras, en lo bueno que haces, lo que tú estás creyendo en tus adentros es que tú eres tu propio Salvador. Cuando tú pones tu fe en tu esfuerzo, en lo bueno que me voy a aportar, tú estás asumiendo que tú te puedes salvar por ti mismo. Y pones tu fe en lo que tú haces. La única obra que Dios anhela es la fe en Cristo Jesús. La verdadera fe es la que se centra en Cristo, que reconoce que Cristo es su mayor necesidad, que atesora a Cristo y anhela ser como Cristo. Déjeme decirle que la salvación es solo por gracia, dice Efesios capítulo 2, versos 8 al 9. Es solo por medio de la fe, dice Romanos 3:28, y es solo a través de Cristo, Hechos capítulo 4, verso 12, ya que por las obras de la ley ningún ser humano puede ser justificado delante de él, dice Romanos 3:20 y Gálatas 2:16. La salvación es un regalo de Dios, no es algo que te mereces, es un regalo de Dios, no es un premio, es un regalo de Dios, dice Juan 4:10, Romanos 5:15, 6:23 y Efesios 2:8. Así pues, la salvación no viene por esfuerzo humano ni por logros u obras morales, viene de la fe. Y esta fe inevitablemente va a producir buenas obras. Santiago cuestiona, ¿tú tienes fe? Sí, muéstrame tus obras. Quiero verlas. ¿Tienes verdadera fe? Vas a hacer buenas obras. No es que las buenas obras te van a salvar, es que si recibiste la salvación o la fe verdadera para salvación, esta inevitablemente va a producir buenas obras. Entonces, cree en el nombre de Jesús, se refiere a poner nuestra fe en Jesús. Es creer, confiar y descansar en Cristo, en su obra a nuestro favor, no en nuestras propias obras. No se trata de conocimiento o entendimiento intelectual, se trata de fe y de comunión. Y esa obra va a producir las buenas obras que se esperan de nosotros. No para ser salvos, ya dijimos, sino como resultado de ser salvos. ¿Salvos de qué? Salvos del pecado, todo lo que está de arriba en el capítulo 3, salvos del control del enemigo, salvos de la vieja naturaleza, salvos de la tendencia al pecado. Pero también debemos entender que nada hemos producido.
De hecho, la misma fe para salvación la hemos recibido de parte de Dios como una muestra de su gracia. Efesios dice, por gracia sois salvos. Dice, por medio de la fe. Pero luego dice, pero esto no es de vosotros, esto no es de ustedes, no está en ustedes esta fe, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Dios te regala la fe verdadera. Esa fe ha producido una nueva naturaleza que ama y desea someterse a la voluntad de Dios. Esa fe produce un entendimiento correcto de amor y se refleja en un amor que se da, que se sacrifica y es abnegado, así como Cristo lo hizo y nos los ha mandado. Entonces podemos cumplir lo que dice la otra parte, podemos amarnos unos a otros, como Él nos amó y nos ha mandado. Y esa nueva tendencia, esa práctica, ese nuevo estilo de vida es prueba de que somos hijos de Dios y de la presencia de Dios en nosotros. Verso 24 dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y lo que dice después es el tercer beneficio. El tercer beneficio es seguridad de la presencia permanente y poderosa del Espíritu Santo. Aquellos que permanecen en Jesús lo saben por la presencia y el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Juan está ofreciendo una vez más la misma idea que Pablo planteó en Romanos capítulo 8, verso 16. Pablo en Romanos 8, 16 dijo lo siguiente, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cualquiera que pertenezca a Jesús tiene el Espíritu Santo en él. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros nos da seguridad de ser salvos. Usted no podría jamás permanecer en Cristo y no saberlo. Aunque usted pudiera ser atacado por dudas en ocasiones, usted puede saber que es hijo de Dios por la presencia de su Espíritu en usted, redarguyendo su corazón, guiándole a toda verdad, produciendo cambios evidentes, produciendo amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que son manifestaciones del fruto del Espíritu. El que no guarda los mandamientos de Dios no tiene la confianza de que permanece en Jesús. Tampoco tiene realmente la seguridad de la presencia del Espíritu Santo en su vida. Ahora note que cuando nosotros obedecemos, sentimos esa seguridad. Y apenas nosotros fallamos, hay ese temor. Y pudiésemos ser tentados a enfocarnos en, voy a hacer esto, tengo que hacer aquello, para que Dios me perdone. No, yo lo que tengo que hacer es ir, confesar mis pecados, arrepentirme. Si en algún momento yo siento duda y siento confusión, si soy un hijo de Dios, yo tengo que analizar si hay una evidencia en mí, estoy siendo transformado. O sea, esta manera en cómo yo reaccioné, ¿es una tendencia en mí? ¿Es algo que me caracteriza? ¿O es algo con lo que yo he estado luchando? ¿Es algo que ya dejaba de hacer, pero de momento apareció otra vez? Yo puedo concluir, es entonces el Espíritu Santo. Mientras el Espíritu Santo está obrando en mí, yo dejo de practicar o dejo de caracterizarme por las obras de la carne. Pero la situación es que de un momento el egoísmo aparece, ya dijimos, una mala reacción. Y puedo conjeturar, ¿no soy hijo de Dios? No, por supuesto que soy hijo de Dios. Yo no deseo eso. No quiero reaccionar así, no quiero hablar así, no quiero ser, yo quiero amar como Cristo amó. Ese es el deseo de mi corazón. Y eso es evidencia del Espíritu Santo en mí, porque ningún pecador fuera de Cristo siente eso. Él solo quiere o solo conoce el egoísmo, la venganza, el reproche, la queja. El cristiano no tiene eso. Entonces yo puedo ir confiadamente, yo soy tu hijo. Y Señor, tú conoces todas las cosas. Tú conoces que mi corazón no tiende a eso, pero perdóname. Tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
para ir concluyendo, si pudiese yo resumir el secreto para tener seguridad de ser salvos y por lo tanto ser hijo de Dios sería esta. Número 1, si el amor caracteriza nuestro estilo de vida, no solo de palabras, sino de hechos, eso prueba que eres hijo de Dios. Número 2, es seguro que no vas a amar perfectamente como Cristo, pero ese es tu deseo, esa es tu tendencia. Nuestro corazón sabe esa realidad, pero también Dios lo sabe y mayor es Él que nuestro corazón. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que ya no viven, que ya no andan según la carne, sino conforme según el Espíritu. El cristiano no va a minimizar, no va a justificar, no va a culpar a otros o responsabilizar a otros. Vamos a admitir nuestros pecados y nos vamos a acercar confiadamente al trono de la gracia para recibir perdón y ayuda. Número 3, pediremos no solo perdón, sino por una obra cada vez más profunda en nuestras vidas. Pediremos que Dios obre en esas áreas que aunque no deseamos hacerlo, fallamos. En esas áreas que nos resulta difícil. Número 4, la presencia de Dios obrando en nuestras vidas nos llevará a amar y a obedecer los mandamientos de Dios de manera incondicional. Vamos a creer, confiar y descansar en Cristo, en su obra. Y esa fe se ha traducido en que al entender o conocer el amor de Dios, vamos a ser impulsados a amar al pueblo de Dios de una manera abnegada, sacrificial, generosa y humilde. Y número 6, esa fe y amor van a ser una constante y nosotros vamos a perseverar en ellas y ellas en nosotros, porque estamos en Dios y Dios en nosotros obrando por medio de su Espíritu Santo. Cualquier clase de buenas obras hechas por nosotros proceden, todas proceden de la gracia del Espíritu Santo. No somos hijos de Dios por lo que hacemos, somos hijos de Dios por lo que Él ha hecho. La naturaleza de nuestras obras solo muestran si en verdad nuestra fe es verdadera o no. Pero aunque el pecado se ha propagado, la gracia lo ha hecho aún más. Por la obra de Cristo, por la obra que Cristo hizo al morir por nuestros pecados y levantarse nuevamente de entre los muertos para nuestra justificación. Él es nuestro sacerdote, nuestro abogado, por su sangre preciosa que vertió por nosotros para limpiarnos de todo pecado, por la perpetua intercesión que Él realiza como nuestro representante a la diestra de Dios, en su prontitud a ayudar a los más débiles, por el Espíritu Santo que ha sido puesto en nuestros corazones, renovando, santificando y haciendo que las cosas viejas desaparezcan y que las cosas nuevas se vuelvan una realidad de nuestras vidas. Mayor es Él que todo. Mayor es Él que nuestros pecados. No hay pecado que sea imposible cubrir por su amor. No hay vida que no pueda ser transformada. Para el hombre todo eso es imposible, pero para Dios nada hay imposible. Amén.